Muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 5 de junio del año 2026. Son las 5:10 de la tarde. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en el departamento de Risaralda, municipio de Dos Quebradas, pero haciendo la sesión en línea nuevamente desde la queredona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Entonces, en este momento, pues infortunadamente no tenemos personas en sala, pero entonces vamos a hacer la grabación, vamos a explicar lo que es la actividad número 3. Es una actividad muy interesante, la cual voy a tratar de ser o de explicarla de una forma muy detallada, paso a paso, para que ustedes logren entender, a quienes vean posteriormente esta grabación, puedan entenderla, puedan analizarla y sobre todo, pues que la puedan llevar a feliz término. Entonces, vamos a proceder, voy a proceder a compartir pantalla. Voy a asumir que mi pantalla quede bien compartida porque no tengo en este momento a alguien en sala que me confirme que la pantalla se está compartiendo, pero efectivamente aparece que sí lo está haciendo. Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje 7, en la cual vamos a hablar de la evidencia de la actividad de aprendizaje 3, que habla de realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Se asume que son 12 horas las que tenemos para realizar esta actividad. Para ello, pues es importante que ustedes hagan la lectura y el análisis de componente intermedio. Hay a veces, y en ese sentido, pues quiero llamar un poco la atención, porque muchas veces nosotros no hacemos lectura de los componentes formativos, es decir, uno debería tener esos componentes formativos previamente leídos antes de ello. Entonces, si lo vemos acá en nuestro espacio que tenemos dentro de la plataforma Sayuna Matata, entonces vamos a ingresar acá. Tenemos un momentico que nos permite el ingreso y vemos que aquí en lo que son las actividades de la guía número 7, que aquí están, está acá en los materiales o en los, digamos, en los respectivos, por así decirlo, algún momento acá. Dice matemáticas nivel intermedio, está acá en material de formación. Y dice matemáticas nivel intermedio. Si yo miro la guía, justamente me dice, esto es lo que hay que leer. ¿Y qué es lo que nos trae ese nivel intermedio? ¿Qué es lo que nos dice justamente ese recurso educativo? Pues nos habla de dos términos, que es la estadística descriptiva, ¿sí? Que es la ciencia y es lo que permite, digamos, recolectar información y es la que la presenta en forma de gráficos o tablas, y la inferencial es de hacer inferencias a partir de los datos tomados, pero digamos que nos vamos a enfocar en la parte descriptiva. Acá seguramente en este componente lo que vamos a ver son conceptos que quizás de pronto ya vimos en el colegio y que son muy importantes. La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. La idea es ustedes ver lo que es una tabla de frecuencia como tal, los que son gráficos de barra, gráficos circulares, histogramas, gráfico de líneas, gráficos de dispersión, las famosas medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda. Traten de leer este ejemplo práctico. Aquí hay un PDF sobre las medidas de tendencia central. Está la estadística analítica o inductiva, donde nos habla pues de lo que es una muestra, la población, lo que son las variables estadísticas, una variable cuantitativa, continua y una
discreta como tal, ¿sí? Siempre y cuando sean cuantitativas y la continua, pues es simplemente, digamos, aquellos que tienen, pueden tener, yo lo resumo de esta manera, la variable cuantitativa continua es la que tiene decimales, la que puede tener decimales, y la discreta es la que no puede tener decimales. Es fácil de eso. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer esto, hacer esta actividad, y una vez hayan leído esto, ustedes ahí sí proceden a realizar la actividad. Entonces vamos a reiterar aquí. Ahora pues ya tenemos aquí en sala 3 aprendices a quienes les doy mi cordial y afectuoso saludo de bienvenida. María del Pilar Sepúlveda Serrano, Sofía Tascón y Aldair Jiménez. Un placer tenerlos por acá. Buenas tardes, María del Pilar, que me había saludado. Estamos acá socializando el componente formativo que ustedes deben leer previamente a esta actividad, que corresponde justamente a la parte de matemáticas nivel intermedio, donde nos habla de la estadística. Realmente, para mí, una de las cosas más bonitas que tiene las matemáticas, para mí es la parte estadística, porque es la que me permite después de tomar una cantidad de datos y poderlos analizar y sobre ella tomar decisiones. Es a nivel empresarial lo que más se utiliza para tomar decisiones. Y justamente esta actividad está enfocada a que ustedes tomen una cantidad de datos y estén en la capacidad de inferir y analizar esos datos que representan. Porque es que muchas veces, y es uno de los grandes problemas que tenemos los latinoamericanos, no me voy a referir exclusivamente a Colombia. Tengo la fortuna de tener y compartir con personas de otras latitudes del continente, pero todos tenemos a veces el problema, el inconveniente de no ser capaz de interpretar. Una cosa es usted leer y otra cosa es interpretar. Lo bueno es que la estadística, al ser una ciencia matemática, es exacta, y cuando algo es exacto, pues solamente puede tener, o más bien, aunque se puede dar para diferentes interpretaciones, los datos no mienten, las cifras no mienten. Usted dice, por ejemplo, el 40% de la población colombiana está distribuida en estratos 1, 2 y 3. Usted no tiene cómo refutar eso porque es una medida exacta, pero usted lo que sí puede es analizar qué implica, por ejemplo, para un país que un 40% de su población esté ubicada entre los estratos 1, 2, 3. Cuando te dicen la tasa de natalidad en Colombia está ubicada en tantos nacimientos por día, eso es una cifra que usted no puede refutar porque es matemática, pero eso le puede ir dando una indicación de cuál es el comportamiento sexual y reproductivo de un país y usted con ello empezar a sacar interpretaciones. Entonces, justamente a través de los módulos matemáticos, de lo que es la descriptiva y la inferencial, que es lo que vamos a hacer justamente en esta actividad. Tenemos elementos descriptivos, que es el que vamos a trabajar con los datos del último censo que se realizó en Colombia, y la inferencial es, con base en esos datos que ustedes sacaron, pues vamos a revisar qué concluyo yo como persona, como profesional en tecnólogo en desarrollo publicitario. Ustedes hacen el día de mañana una campaña publicitaria y hacen una recolección de muestras a través de alguna de estas técnicas llamada entrevista, a través de encuesta, entrevista personal, web scraping, que se está utilizando mucho para scrapear datos a través de sitios web y similares. Y usted lo que hace es después tabular esos datos, consolidarlos y con base en ello empezar a tomar decisiones. Y usted ahí puede mirar, por ejemplo, si la campaña que usted está realizando a través del tema del desarrollo publicitario, realmente eso está realmente impactando o no está impactando, está teniendo el efecto que yo quiero o no. O si mi producto estoy, digamos, si las entrevistas me dicen
que la gran mayoría de personas que potenciales clientes de mi producto son personas entre 25 y 30 años, pertenecientes a los estratos 2, 3 y que normalmente están ubicados en tales municipios. Esos son datos y usted tiene que tenerlos en cuenta para plantear una estrategia publicitaria, sea porque desea fidelizar ese nicho de mercado o también usted quiere adquirir un mercado nuevo. Entonces usted tiene que entender cuáles son los comportamientos. No es lo mismo una persona de estrato 1, 2, 3 que utiliza de pronto la televisión nacional, de pronto no ve, no tiene tanto canales internacionales y quizás tiene unos comportamientos, escucha todavía radio, entonces escucha ciertos XY programas y versus en otros estratos que manejan otro tipo, digamos, de comportamientos en el momento de consumir productos y usted a través de esos datos que son descriptivos, poder empezar a inferir cuál pudiese ser realmente mi estrategia publicitaria con base en, en los datos obtenidos y el comportamiento que tienen esos estratos dependiendo de el impacto que yo quiera generar. Entonces, por ejemplo, usted dice, quiero prevenir el embarazo adolescente. Entonces, lo primero es que sabes que tienes que vayas a llegar a poblaciones vulnerables y que esas poblaciones vulnerables entonces tienen unas formas de ver la publicidad y tienen unas formas de pensamiento frente a esa publicidad y justamente ustedes a través de esos datos pueden y a través de esa inferencia ustedes pueden determinar cuál podría ser la mejor forma de llegar a esa población y que realmente mi producto publicitario genere el impacto que yo deseo, que estoy esperando que se realice. Entonces miren que hacia allá es donde va enfocada esa actividad, a que ustedes tengan datos consolidados, datos reales. Estos no son datos donde dice fuente, me lo contó una tía en Miami, o fuente Arial 12, o lo vi en un video de TikTok, o lo vi en un video de Auron Gameplay, aunque a veces con respecto a ciertas fuentes me parece que Auron puede ser mejor fuente que otros tipos de cosas. Entonces miren que otra de las cosas que quiero llamarles la atención es que justamente los análisis estadísticos se tienen que hacer con muestras y datos reales, nada de cosas hipotéticas y nada de fuentes de dudosa procedencia. Entonces, con base en ello, ustedes después de leer esto y entender un poco más, pues entonces proceden a hacer lo siguiente. Entonces vamos a seguir leyendo. Con las manitos o algo, dándole la bienvenida a Dana González Tobón, me pueden confirmar si realmente sí estoy compartiendo la pantalla, muchachos. Háganme una ceñita. Les agradezco mucho. Gracias, señorita. Dios te bendiga. Entonces, ¿qué dice esta actividad? Dice, para esta evidencia se toma como estrategia de aprendizaje un estudio de caso. Lo bueno, un caso real, o sea, no son datos que a veces se utilizan muchas veces en otras áreas o en libros donde son casos hipotéticos y que no corresponden al mundo real. Aquí sí vamos a trabajar con datos reales. Entonces, Chupes ese la estudio mano. de caso, dime, Oli, bueno, sentí una voz que me llamaba. Bueno, en el cual usted debe resolver un caso práctico utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo, componente intermedio. Entonces, caso de estudio, censo de población y vivienda en Colombia. Entonces, si vamos acá, aquí están las estadísticas. Pero voy a abrirlo más bien en una ventana nueva porque para poder que no se me pierda acá. Y aquí vemos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística tiene los datos de el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. La verdad es que sí estamos en mora de un nuevo censo, seguramente o muy posiblemente se haga porque las condiciones de la población colombiana en el año 2018 deben diferir mucho de las que hay el día de hoy, especialmente después de la pandemia COVID-19 que tuvimos o que dio lugar en el mundo, especialmente en los años 2020 y 2021. Entonces, esto pudo haber cambiado bastante, pero entonces es un censo
como tal, pues es la que permite justamente en caracterizar las personas que viven en Colombia, aclarando que caracterizar no es sinónimo de señalar o de discriminar, simplemente son datos que le permiten justamente a los gobiernos locales, regionales y nacionales poder tomar decisiones con base en la cualificación que tiene su población y le permite seguramente tomar medidas que vayan orientadas al mejoramiento justamente de esa población. Entonces tenemos aquí el censo de vivienda y lo que dice, pues que tenemos aquí, dice, por ejemplo, ¿cuántos somos? Entonces uno dice, ¿cuántos somos? Aquí está. Entonces dice que para esa época, miren las estadísticas que empezamos a sacar, 43.835.324 personas censadas, 329.093 en lugares especiales de alojamiento. Entonces dice que hay estimadamente en Colombia para el año 2018 48.258.494. También hay que tener en cuenta algo, estas cifras están muy disminuidas porque también hay que tener en cuenta que entre los años después del censo hubo una gran migración de población venezolana teniendo en cuenta la crisis humanitaria que vivió el hermano país, y eso hace que el número de habitantes también haya crecido. Entonces, seguramente las políticas de Estado, las políticas regionales y nacionales, con base en esos datos, pues harán que se tomen políticas diferentes. Por eso hablo que creo que para el ejercicio está perfecto, pero si yo ya lo hablo en un contexto real, está Colombia en mora de volver a hacer otro censo y poder identificar qué tal o cómo está realmente la población actual. En ese momento dice que en 2018 mayor número de mujeres que hombres, es la tendencia mundial donde cada vez hay menos nacimientos de hombre versus mujer, y pues digamos que esto también hace que se tenga que fortalecer las políticas regionales, locales y nacionales a la parte de mujer y a la parte, digamos, con base en esas estratificaciones que se hacen, y esas políticas pues van orientadas normalmente pues a estas mayorías de poblaciones, y empezar a mirar justamente en esos rangos de edad en el cual están los hombres, están las mujeres, qué decisiones se toman. Entonces aquí podemos ver muy claro que si vemos este gráfico y lo interpretamos, pues tenemos una muy alta población de hombres y mujeres para esa época de 10 a 14 años, o sea que estamos hablando que esas personas, la gran mayoría están en este momento en 18 a 22 años, pero empezamos a notar que hay mucha gente de este rango, pero en este rango hay muy poca. Eso indica que hay un decremento de nacimientos en esta época, y seguramente si toman en este momento otra fotografía, seguramente esta línea va bajando. Si no estoy mal, hubo noticia hace unos años donde Colombia marcaba por primera vez un mayor número de muertes, hablando adicionalmente que somos un país muy violento, que la cantidad de muertos al día, pues para nosotros se nos hace paisaje, pero eso en otro país sería un escándalo. Y eso hace pues que obviamente en algún momento el número de muertes supere el número de nacimientos. Entonces tenemos acá, continuando con esto, ¿dónde estamos? Entonces uno dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Entonces aquí dice, ¿dónde estamos? Entonces me dice, ¿cuántas personas viven en cabeceras municipales? ¿Cuántos en centros poblados? ¿Cuánto en rural disperso? Los departamentos con mayor porcentaje de población en edades jóvenes: Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca. Y quizás también más adelante pues pueda aparecer las de menos. Aquí aparecen las infografías y aparece una cantidad de datos que son interesantes que ustedes lo revisen, ¿no? Está también cómo vivimos. Entonces aquí habla de esa población, cómo realmente del 2018 vivía, cuántas personas realmente tenían acceso a los servicios de electricidad. Y aunque el porcentaje es alto, es increíble uno saber que
hay una cantidad de hogares que no tienen energía eléctrica. Entonces uno termina diciendo, ¿cómo hace el 3,7% de la población para vivir sin energía eléctrica? Peor aún, personas sin servicio de acueducto, casi un 13,6% de personas que no tienen agua y para nosotros es algo fundamental, básico, algo que nosotros inclusive a veces desperdiciamos el agua y vemos que mucha de la población, entonces los gobiernos locales, nacionales, regionales deberían hacer sinapsis de sus neuronas porque a veces no la hacen y pensar en justamente cómo hacemos para llegar con estos servicios a las personas que no lo tienen y que si el tema es costo, ¿cómo hacemos para subsidiar para que esas personas realmente tengan acceso por lo menos a lo que mínimamente debería tener un hogar, por Dios bendito? El tema de gas natural, recolección de basuras, esta cifra de internet fijo móvil. Estamos hablando que en 2018 menos de la mitad de la población colombiana tenía acceso a ello. Seguramente ahora en 2026 ese porcentaje debe estar muy cercano al 80% y todo eso, pero mire que esto me da datos y le puede empezar a sacar conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Sí, mi amor. Ustedes, ustedes Bad deben elegir Bunny. cualquiera de estos elementos, leer los datos y debe realizar un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soporten esa información y si no hay, los elabora. Histogramas, diagrama de barras, circulares y todo ello. Entonces, a partir de esa información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo esos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Recuerde que todo lo que es demográfico está asociado a la población que vive en un sitio. En este caso, el tamaño de los hogares, índice de envejecimiento, índice de juventud, fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, pues aquí mencionando algo. Entonces, ustedes con toda esa información, la leen, analizan, piensan cuál es la que más les llama la atención y con base en esos resultados hacen estas gráficas y todo. Deben hacer un video. Les voy a conocer las caras por fin, muchachos. Ave María y muchachas, les voy a conocer la cara. Y cada uno de ustedes debe hacer una presentación con todos los datos y las conclusiones de lo que ustedes eligieron analizar y qué deben incluir en ese video. Presentación inicial, lo básico. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Pérez Pataquiva, aprendiz del tecnólogo de desarrollo publicitario XYZWK. ¿Listo? Y les voy a explicar tal cosa. Listo. Posteriormente, ¿qué sigue en la presentación en el video que tienen que hacer? ¿Qué instrumentos se usaron en el censo y en el tema que usted eligió, el que más le llamó la atención, para recolectar los datos y para la caracterización de eso? O sea, ¿cuáles son cuando dice el instrumento usado, no es de ustedes, es el que usó el censo. Posteriormente, deben mostrar tablas y gráficos en los cuales muestran los Los datos cúmpleme de más las cerdito. variables demográficas que 5. ustedes realizaron, ¿cierto? Entonces, con base en ese análisis, pues entonces ustedes revisan esa presentación y explican los gráficos. Posteriormente, ustedes hacen el análisis y empiezan a sacar conclusiones de esos datos que ustedes analizaron y deben grabar un video con esa presentación que debe durar máximo 7 minutos. Debe estar bien editado y poseer una buena calidad de audio. Debe usted presentar el video y debe verse. Ustedes deben verse, debe mostrarse, no todo el video, si por lo menos en la presentación. Si ya después desea apagar cámara, la apaga. Pero uno tiene, pero es ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos que nosotros dar fe que es usted el que está presentando y no otra persona. No se debe usar herramientas tipo Loquendo. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Pérez y voy a presentarle jaja XD, XD. No, eso no va. Debe ser su voz
yo sé que en el caso mío, como en el caso mío, algunos de ustedes, puede ser que no, que yo sé que todos ustedes sí tienen voz bonita, pero yo que tengo voz de vendedor de relleno y morcilla, seguramente, pues, me cueste hablar, pero seguramente ustedes que logran expresarse mucho mejor que yo, pues seguramente vamos a poder escuchar esas voces. Se pueden usar ayudas audiovisuales que permitan comprender pues la exposición que ustedes hacen. Pueden hacer lo que quieran, no hay límite para la creatividad. Y al final del video deben aparecer los créditos con los datos de ustedes. Entonces al final debe haber una especie de diapositiva o presentación donde diga, esto fue construido por Pedro Pérez Pataquín. Para ayudarlos y que hagan las cosas mejor, les hago una sugerencia que aunque aquí en la actividad no lo expresa, sí me parece mejor. Ustedes graban el video, lo editan y lo que hacen es compartirme el link de YouTube, cargan el video en YouTube y me pasan el enlace. ¿Cuál es la ventaja de YouTube? Ustedes mismos ven cómo quedó el video. Ven cómo está la presentación. No se va a desaparecer. No les va a poner la plataforma que se borró, que no se borró, que cargó, que no cargó. Y ahí se quitan una cantidad de chicharrones. Entonces yo les hago esa sugerencia, muchachos. Preséntenlo en YouTube y solamente cuando van a subir la evidencia ponen el link del video y no tienen que adjuntar archivos. Entonces, reitero, del censo, de acá eligen una variable, alguna de estas, ya sea cuántos somos, dónde estamos, el cómo vivimos, de ahí pues analizan los datos, lo que más les llame la atención, lo revisan de una manera exhaustiva. Posteriormente, hacen gráficos de los datos donde no haya gráficos. Si tiene gráficos ya hechos, pues los extraen de allí y con eso preparan una presentación, la cual debe tener presentación inicial, dentro del censo revisar cuál fue el instrumento que se usó para recolectar esos datos y cuál es la caracterización de estos. Las tablas y gráficos las muestran en la presentación y van describiendo esas tablas que significan, esos gráficos que significan. Luego de eso hace un análisis de toda esa información que usted nos mostró anteriormente, saca conclusiones y muestra al final una diapositiva con los créditos que son sus datos. Tenga en cuenta que usted debe verse, por lo menos debe mostrar su rostro al inicio del video para que podamos constatar y dar fe que son ustedes y ya quieren y consideran que pueden tener la cámara activa o grabarse el video ustedes durante toda la presentación, pues maravilloso y mucho mejor. Y la recomendación final es que ustedes carguen ese video en YouTube para que sea más fácil para ustedes. De una vez se van acostumbrando, de pronto alguno de ustedes resulta ser un nuevo youtuber, algún nuevo influencer, pueden ser de tipo Aida Merlán o algo de estas chicas que son tan famosas, influencers, o otros también del mismo estilo que hay en Colombia, o son Mr. Best, o en este caso, pues como no son mujeres, Mrs. Best, gente que es famosa, youtuber, streamer, y de pronto aquí dan sus primeros pinitos. Entonces, digamos que esa es la actividad que ustedes deben realizar. Reitero, mi recomendación es siempre primero léase esto, muchachos. Esto es maravilloso. Yo sé que a muchos no les apasiona tanto como a mí la matemática, pero es un material interesante y que por lo menos, insisto, dentro de sus carreras va a ser muy importante y muy interesante porque ustedes normalmente todo proyecto publicitario que hagan, sí o sí lo tendrán que, para poder hacer su estrategia publicitaria adecuado, van a tener que coger datos y analizarlos. Y después de aplicados su estrategia publicitaria,
pues tendrán que utilizar instrumentos de medición, extraer datos y revisar cuál fue el impacto que realmente tuvo su campaña. Así que esto es también muy importante y es menos matemático que la actividad anterior de la casa de chocolate, pero este es mucho más aplicado porque justamente la estadística tiene eso de bello, es que habla sobre hechos reales y cuando se generan esos factos después de una buena inferencia, pues ante eso no hay cómo refutar. Eso es algo que muchas veces muchachos, y sobre todo ahora que estamos en época electoral y después de las épocas electorales, yo les quiero brindar siempre, siempre les doy este tipo de cosas, es justamente los datos no mienten. Hay mucha basura que riegan los de un bando y de otro por redes sociales y uno le toca averiguar sus propios datos independientemente de su creencia y su ideología política. Revise siempre los datos, ya sea que sean de sus personas favoritas políticamente o que sean de las personas que no son tan preferidas por ustedes, pero siempre revisen que los datos no mienten. Los datos, esos factos ante la matemática, ante la estadística, no hay cómo mentir. Y muchas veces se utilizan algunas técnicas no muy éticas en las cuales se venden unos datos, pero se grafica de otra manera para dar sensaciones, ya sea de que vamos muy bien o que vamos muy mal, y en otros casos, pues los datos a veces también tienen matices. Esa es otra cosa de la estadística, que si bien la estadística genera factos, a veces esos factos tienen matices. O sea, a veces un 50% no significa que sea bueno ni significa que sea malo. Todo hay que revisar el contexto de los datos y el análisis que se hizo. ¿Por qué? Porque es que la verdad yo sí ando en campaña no política, pero sí ando en campaña en las redes sociales que a veces por los odios o porque les pagan, se maneja mucho dato erróneo, se manejan cifras incoherentes, se hacen videos con IA, donde usted a través de justamente de ChatGPT o algo, usted puede refrendar si lo que se está diciendo es verdad o no es verdad, y usted puede analizar incluso usted mismo los datos y termina dándose cuenta si eso es una falacia o realmente corresponde a un facto completamente sustentado con cifras. Y eso justamente también es nuestra labor docente, porque la verdad es que las redes sociales son muy bacanas en muchos aspectos, pero me noto con preocupación en los últimos años que se ha convertido en un campo de guerra de trinchera donde todo vale y donde se tira mucho dato que muchas veces no corresponde a la realidad simplemente por glorificar o por demeritar personas, actores, presidentes políticos, jugadores de fútbol, etcétera, que no tiene que ver con la realidad. Entonces, pasamos. Ay, mi amigo Aldair, hombre, qué alegría verte por acá. Bueno, muchachos, entonces, con base en la explicación que les acabo de dar, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre cómo realizar la actividad. Los escucho, muchachos. ¿Todo claro? Si quieren, entonces me hacen una ceñita con alguna reacción para saber si quedó claro, quedó entendido, muchachos. Muchas gracias, Aldair, hombre, usted como siempre de buen humor, hermano. Qué mera energía la suya, papá. Gracias, María El Pilar, gracias por ahí, por la ceñita. Dios te bendiga, muchas gracias. Hasta enfrentarnos a la evidencia. Sí, señor. Así es, mi querido y apreciado Aldair. Dana también nos está escribiendo. Sofía acaba de unirse. Qué alegría también tener a Sofía por acá. A ver qué nos dice Dana. Es verdad, Aldair, la evidencia, eso es lo que hace bonita la formación y el estudio, y sobre todo matemáticas, estadística, investigación, donde nosotros no, no comemos caña. Entonces estoy esperando a ver si tienes
¿Preguntas? Uy. No, tranquila, Dana. Yo sé que estás muy atenta y gracias por ello. Entonces, no sé si tengan alguna dudita, algo final que quieran agregar, que quieran comentar. Bueno, señoritos, se viene nuevamente puente. ¿Cuál es la fecha límite? Me dice aquí mi compañero Aldair. Con mucho gusto, ya voy a revisar. Denme un segundito, por favor. Así, entonces les pongo música de turururururururu, tururururururu, turutú, turuturutututu, turuturutututututu, turururururururu, tururururururu, turutu, turuturututu, turutututututu, turutututututututu. Un momento, por favor. Nuestros asesores se encuentran ocupados. Un poco de paciencia, por favor. Turururururururu, tururururururu, turutu. Es que estoy entrando a esa ayuda, entonces me toca, por lo menos música de espera no faltó. Entonces vamos a mirar aquí el desarrollo publicitario, donde dice, aquí voy a compartir la pantallita. Dice así con inspirado acento. El es esta actividad que tenemos acá. Es, esta es la 24, esta es video presentación del caso, el muestreo estadístico y dice que faltan 25 días, 6 horas. O sea, que tiempito hay, muchachos, para que lo hagan bien bacano, que lo hagamos bien, siendo la fecha exacta, a ver, 25 días, el 30 de junio, la fecha límite, muchachos. Muchísimas gracias, Aldair, por su pregunta. No sé si María El Pilar, Sofía, Aldair, gracias por la pregunta. Sofía, Dana, si tienen alguna pregunta extra. A vos, gracias por la pregunta, muchacho. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, señorita Sofía, un placer escucharla. Profe, lo que pasa es que el día de hoy no pude como estar como en la reunión, me tocaba que salirme y entrar y así. Entonces, ¿dónde puedo ver las grabaciones? Porque sé que en la plataforma no quedan. Ay, no, si están, señorita. Si están, pero de pronto yo con mucho gusto ya les voy a compartir. Dame un segundito, por favor. Digamos que la grabación está en donde dice sesiones, está, pero normalmente yo las tengo en YouTube. Un segundito acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En un segundito. Ah, no, pero es que este sí está aquí. Un segundito. Esta es, ¿quién es? Tengo aquí en YouTube. A ver, hombre, pues que, ¿por qué no me está apareciendo el canal? Deme un segundito. De todos los canales, a ver acá. No, no, lo tengo acá, entonces voy a buscar acá. Carlos Cortés Virtual, deme un segundito. Lo tengo acá o lo voy a revisar acá, un segundito. Más bien acá en los resúmenes.
Aquí está desarrollo publicitario. Para compartirles el canal. Ahí lo subo. Yo solo tengo también subido en Ayuna, pero acá lo tengo. De hecho, por ejemplo, está la sesión de la semana anterior. Uy, esa voz mía así. Entonces, aquí, justamente, en este canal, es donde yo tengo o descargo los videos. Es este Carlos Cortés Virtual. Entonces, les voy a compartir el link, por lo menos del último video, y allá pueden ustedes buscar como tal los videos que se han hecho de estas sesiones. Entonces, aquí se los voy a compartir. Ahí está listo, muchachos. Entonces, Sofía, yo voy a tratar de entre hoy y mañana, hoy en la noche y mañana, tener listo el video, el canal el video ya subido a YouTube. En este canal va a aparecer, ahí hay dentro de la lista de videos, hay una que se llama Desarrollo Publicitario, y ahí usted podrá encontrar los videos de la sesión anterior, de la tras anterior y la que va a finalizar el día de hoy. No sé, Sofía, si con eso te queda claro. A ti muchas gracias por la pregunta, porque sé que a veces es un poco difícil encontrar los videos en Sayun. Puede compartirlo en el grupo si es necesario. Sí, señor, ya lo voy a compartir. Tienes toda la razón. Por supuesto, Aldair, muchas gracias también por tu aporte. Vamos a ver qué nos está diciendo nuestra compañera Sofía. Vamos a ver qué nos dice la compañera. Bueno, por lo pronto, mientras la compañera termina de enviar el mensajillo, bueno, va a hablar. Cuéntame, Sofía. Hola, Sofía. Profe, no era nada, solo le iba a mandar un emoji ya. Ah, tan linda, muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, señoritos, se viene puente. Disfrútenlo al lado de sus seres queridos. No se les olvide alcohol, gasolina, no se mezcla, ni otras cosas tampoco. Y entonces, siendo así, agradeciéndoles a María del Pilar Sepúlveda Serrano, a Aldair Jiménez, Dana González Tobón, Sofía Tascón, que me acompañaron en esta sesión en línea y que valientemente me aguantaron 43 minutos. Doy por finalizada la sesión en línea del día de hoy. Agradezco a todos ustedes su presencia. Estamos en contacto. Un abrazo cordial y nos vemos en la próxima sesión. Feliz día y hasta pronto.